Bueno, en esta ocasión yo voy a usar una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Vamos a leer ahí la palabra del Señor que es bendita, ¿verdad? Y dice así: Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas y estar siempre limpio sin mancharse con la maldad del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder venir y juntos adorarte, juntos alabar, juntos entonar cantos que exalten tu nombre, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu santidad, tu justicia, Señor. Gracias porque, Señor, podemos venir, Señor, hombres y mujeres que han sido perdonados, Señor, con diferentes trasfondos. Muchos, Señor, no teníamos nada de esperanza. Otros, Señor, nacimos en los caminos tuyos, diferentes, Señor, pero nos une una misma razón: venir a adorarte, Señor, y venir a escuchar tu palabra. Por eso en esta mañana yo me pongo en tus manos, Señor, entendiendo la grande responsabilidad, Señor, que es compartir tu palabra, Señor. Entendiendo que este escalón, Señor, que está aquí antes de subir al púlpito, es el más alto. Porque al subir aquí, Señor, hay una grande responsabilidad, porque sabemos que tú eres el que estás ahí sentado antes que nadie, sabiendo si lo que vamos a decir es verdad, si está en tu palabra, si estamos viviendo, Señor, o intentando vivir, si hemos tropezado y nos hemos caído y hemos vuelto, Señor, a querer, Señor, volver a hacer las cosas bien, Señor. Si estamos caminando en integridad, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Es por eso que es una grande responsabilidad, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que quizás pueda ser mi última vez que yo comparta tu palabra. Yo quiero hacerlo, Señor, de la manera correcta, Señor, que es para darte gloria y para edificación de mis hermanos. Pero también mis hermanos que se encuentran ahí sentados, Señor, quizás sea la última vez que puedan escuchar tu palabra, Señor. Por eso yo oro que tu Santo Espíritu traiga responsabilidad, Señor, para qué van a hacer después de escuchar tu palabra. Señor, aquí estamos con hambre, Señor. Llénanos de tu palabra. Necesitamos ser saciados. Tú eres el buen pastor, Señor, y nosotros somos tus ovejas. A ti, Señor, encomendamos esta enseñanza, que podamos entender tu palabra, Señor. Y todos juntos decimos, amén. ¿Ok? Miren, hermanos, ¿de qué me serviría a mí tener una licenciatura si no la puedo ejercer? ¿De qué me sirve conocer de un asunto sin poderlo practicar? De nada me serviría recibirme como piloto aviador si me dedico a trabajar en la obra. De la misma manera, ¿de qué me sirve decir que soy cristiano si no practico el cristianismo? ¿De qué me serviría conocer las profundidades de la palabra de Dios sin llevarla a la práctica? Lo que hoy más que nunca, hoy hermanos, lo que pasa hoy más que nunca es que en estos tiempos, hermanos, tenemos
la oportunidad y el acceso a toda la información bíblica. Hoy más que nunca hay una facilidad para poder aprender, hermano, la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales. Lo tenemos a solo un clic, el conocimiento. Hoy, hermanos, todos tenemos acceso al internet a la mano. Ya no es necesario, hermanos, ¿verdad? Aunque es muy bueno, pero estar dentro de un instituto bíblico. Digo, si tú no tienes las posibilidades, no es necesario porque hay escuelas online, ¿verdad? Que pues con un solo clic tenemos acceso a muchos recursos bíblicos, buenos, unos no. Entonces, pero escúchenme, hermanos, así como tenemos tanta información en la palma de nuestras manos, la paradoja es que parece que entre más acceso tenemos, menos vivencia del cristianismo verdadero hay hoy en día. Más alejamiento hay de las verdades de Dios. Pudiéramos pensar que teniendo todo a la mano nuestra vida sería otra, entre más conocimiento, más obediencia, pero lo cierto es que es al contrario. Hoy hay un alejamiento a las verdades de Dios. El cristianismo bíblico es un caos. Hay una falta de compromiso con la Biblia, con el obedecer lo que se dice que es verdad, lo que está en la Biblia. Hay mucho conocimiento, pero una escasa aplicación de ese conocimiento. Y esto ha llevado a muchos cristianos, nos ha llevado a muchos cristianos a ser unos cristianos orgullosos, religiosos, conocedores de la sana doctrina, ¿verdad? Etiquetar a aquellos que no saben una sana doctrina. Este tipo de conocimiento sin práctica ha llevado a una iglesia fría, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa responsabilidad? Porque conocer la sana doctrina es una grande responsabilidad. Muchas veces podemos jactarnos, hermanos, es que bueno, pues es que es lo menos que podemos hacer. Pero aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas sanas palabras que Jesús nos dejó? Muchos mensajes, hermanos, buenos mensajes, o sea, buenos me refiero bíblicos, serie tras serie, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con todo ese conocimiento que hemos adquirido? Jesús no levantó iglesias de sana doctrina para que sean unas iglesias presumidas. No, hermanos, en el corazón de Jesús no estaba esa intención. El anhelo de Jesús es que nuestra vida, entendiendo que nosotros somos su iglesia, que nuestra vida sea transformada por la palabra de Él. Pero, ¿cómo es que esa palabra sembrada en nuestros corazones puede transformarnos? ¿Cómo es que la sana doctrina puede transformarnos? Entonces, aquí surge la pregunta. Ya conocemos la sana doctrina, ¿y ahora qué hago? Pues precisamente es lo que vamos a aprender hoy. Miren, Santiago, Jacobo, era el hermano del Señor Jesús. Esta carta fue escrita alrededor del año 45 después de Cristo, según los estudiosos. Y esta carta iba dirigida a los judíos, a unos que estaban dispersos en alguna provincia de Roma. Y el propósito de esta carta es que la verdadera fe, póngame mucha atención porque de aquí se parte todo para entender esta enseñanza, y cuando usted lea todo Santiago debe de entender esto. El propósito de la carta de Santiago, ¿verdad?, es que la verdadera fe estuviera acompañada de obras. Según Santiago, el verdadero cristianismo es aquel que obra, que actúa según lo que la Biblia dice. Entonces es menester, o es muy importante, que al estudiar cualquier carta tenemos que siempre entender cuál es el propósito de ella. Pues esa será la pauta en la que podemos basar nuestro estudio. Todo lo que diga Santiago, desde el capítulo 1 hasta que se termine, gira alrededor de este propósito. Entonces,
es muy importante, hermanos, este propósito de Santiago. Entonces, el propósito, una vez más, es que la verdadera fe se demuestra con acción. ¿Ok? Ahora, antes de llegar aquí, nosotros vamos a estudiar un párrafo del capítulo 1. Antes de llegar aquí en el versículo 19, los versículos anteriores, bueno, el apóstol Santiago dirige esta carta a unos destinatarios en especial, ¿verdad? Pero entendemos que la palabra de Dios se escribió para nuestra comprensión y ayuda. Aquí lo que vemos es que Santiago empieza animando a sus destinatarios, porque él sabía que estaban enfrentando pruebas por su fe, estaban dispersados y estaban sufriendo las consecuencias de la persecución. Bueno, y Santiago les anima, sabemos que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero usando este hombre, les anima a que se consideren dichosos de estar en diversas pruebas a causa de la fe en Jesús. Les aconseja que si sienten que no tienen sabiduría para poder sobrellevar esos asuntos y demás asuntos, se la pidan a Dios. Y vaya que la ocupaban. Y escúchenme, hermanos, igual nosotros en este tiempo necesitamos la sabiduría de lo alto para saber cómo reaccionar y dirigirnos ante las pruebas. En ese entonces ellos estaban sufriendo mucho la persecución. Pero Santiago dice que también para poder pedir esa sabiduría debería de estar acompañada con fe. No solo era pedir por pedir. No, era necesario pedirlo con fe. La Biblia nos aconseja que aquel que se acerca a Dios es menester que crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Es decir, si tú te acercas a Dios, debes de creer que Él existe. Entonces, el apóstol Santiago empieza explicando esto y les animaba que una vez pasando esa prueba que ellos iban a pasar, esa etapa iba a ser pasajera, y que una vez pasando esa severidad, su fe iba a ser probada, iba a ser una fe madura, que les ayudaría a crecer en su vida cristiana. Continúa diciendo que tanto el hermano humilde como el que tiene, ¿verdad?, cómo mantenerse, deben de tener, ¿verdad?, una actitud de humillación, jamás de soberbia, porque el orgullo y la soberbia serían destruidas, según Santiago. Santiago sabía que las pruebas apenas comenzaban, es decir, vendrían más, y con ellas las tentaciones. ¿Cuáles? Bueno, las tentaciones de alejarse de los caminos de Dios, ¿verdad? Porque ellos decían, pues ¿para qué estamos en los caminos de Dios y puras pruebas y pruebas? Estamos dispersos. ¿Ok? Entonces, les estaba yendo muy mal. Entonces les aconseja que cuando estén pasando por esas tentaciones, que ellos no pensaran que esas tentaciones que estaban viniendo eran de parte de Dios, que las tentaciones no pueden venir de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no conoce, no puede en el interior de Dios haber maldad, porque Dios es bueno. Dios no puede pecar, porque no hay maldad en Él, porque Él es pura santidad. Entonces, cuando estuvieran pasando por la tentación, que ellos entendieran que esas tentaciones venían del maligno, pero la decisión de pecar era por causa de su pecado, de su maldad o de su concupiscencia, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, mira, Santiago le está diciendo, mira, la tentación les va a llegar, y si ustedes responden mal y caen en el pecado, es porque de su misma maldad ustedes ceden, ¿verdad? Entonces, el apóstol Santiago explica que todo, ¿verdad?, todo lo que viene de Dios, contrarrestando que ellos pudieran pensar que las tentaciones venían de Dios. Mira, todo lo bueno, todo lo que viene de Dios, todo de lo alto, es puro, es bueno. Porque Dios no puede enviar la maldad, porque está imposibilitado para enviar la maldad, ¿verdad? Así que ellos tenían que entender, y nosotros también, que las tentaciones vienen del enemigo.
Y viene de nuestro corazón. Vamos a responder. Si cedemos ante la tentación, va a ser porque llegó la tentación y en nuestra maldad nosotros decidimos, en vez de apartarnos y buscar al Señor, decidimos obrar el mal. En pocas palabras, Santiago les dice, no le echen la culpa al diablo, ¿verdad? Porque hay muchos que, no, pues que el diablo, sí, pues sí, pero el diablo no te puede obligar a hacer nada. La tentación ahí va a estar. Pero tú y yo decidimos si caemos o no, ¿me entienden? Entonces Santiago, para que me entiendan, en esos tiempos era lo que él estaba usando con sabiduría, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde pasa nuestro párrafo a estudiar, entendiendo que si encerramos en una sola frase todo lo anterior, es entender que nuestra fe probada hará y formará a un cristiano maduro. Y lo que a continuación estudiaremos es el consejo, escuchen, de cómo podemos hacerle para que nuestra fe, nuestra conducta sea madura. Ya con esto, hermanos, en mente vamos a empezar. Bueno, hay una pregunta que debe de ser obvia. Me imagino que muchos lo saben, pero puede haber alguien que no, hermanos. Así que seamos pacientes. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, sano quiere darnos a entender algo sin mancha, sin contaminación. Y doctrina es enseñanza. Entonces, esa frase se refiere a la enseñanza bíblica verdadera. A ver, ¿cómo, pastor? ¿A poco hay una enseñanza bíblica falsa? Sí, hermano. Sí. Y es muy importante que tú entiendas que no todo lo que se dice en el púlpito es verdad. Yo no voy a desgastar mi tiempo en hablar de otras, no. Pero escúchenme, no todo lo que se dice atrás de un púlpito es verdad. Y es donde usted y yo, al conocer la sana doctrina, vamos a tener ese discernimiento dado por Dios para poder decir, no, ¿cuál? ¿Cómo que cáete con la feria por el milagro? No, pues sí. A ver, ¿cuándo Jesús vendió un milagro? ¿Cómo que trae el carro y las llaves y todo? ¿Me entienden? ¿Cómo que vamos a poner una pancarta, noche de milagros? Y si al Señor no le place hacer un milagro, tú le estás torciendo la mano para que haya un milagro ahí. ¿Se dan cuenta, hermano? Cómo a veces nos hace falta ese respeto a la palabra de Dios. Y ya no me quiero extender porque yo en esos temas me caliento, hermano. Pero bueno, miren. Entonces, escúchenme. Debemos de entender que no todo lo que se dice en un púlpito es verdad. Entonces, el Señor nos ama tanto, hermanos, que no quiere que seamos engañados. Por eso está la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermano, no es otra cosa que leer la Biblia tal como es, darle el sentido tal como es. Pero ¿cuál es el problema aquí? No es la Biblia, somos nosotros. Diga conmigo, soy yo. Ahora podemos hablar de miles de iglesias, pero si somos sinceros, nosotros también nos hemos equivocado, hermanos. Yo a veces nomás le hago, uy, perdóname, Señor, cuando he dicho algo erróneo por mi falta de conocimiento, etcétera. Todos nos hemos equivocado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Fijarnos más en lo que nosotros vamos a decir o aconsejar que en lo que dicen los demás. Porque a final de cuentas, Dios no me va a llamar a cuentas a mí por los errores de los otros, ¿sí o no? Sino por mis errores. Claro, tengo una grande responsabilidad, pero escúcheme, sacerdote de su hogar o madre de hogar, usted tiene la responsabilidad también de guiar a su familia. Por eso ahí de que, le voy a aprender y sale alguien ahí de apellido Moon, Cash. Bueno, tenga cuidado. Ay, papá, mira, es que está cayendo polvo del cielo y hay alguien allá arriba, un astuto con una maquinita bien así tirando un polvito raro. Y tantas cosas. Y luego, es que ahí los servicios en la iglesia de jóvenes están tan aburridos. Allá en la iglesia donde ahí hay luces y luego nos ponen a bailar rap enfrente del púlpito y unos pasos así como de estilo Michael Jackson. Ahí sí está la acción. ¿De veras? ¿Tú crees que eso es acción?
¿Se dan cuenta, hermanos? Cosas que parecen, pero no lo son. Si usted quiere abundar más en el tema, porque le digo no me alcanza el tiempo, hay una serie de enseñanzas que si usted le pone en YouTube, no todo lo que brilla es oro. Póngale así, no todo lo que brilla es oro. En el YouTube es una serie de enseñanzas del pastor Chuy Olivares y ahí él se mete más a fondo. Ahorita yo no tengo ese tiempo, para que usted conozca más que no todo lo que se dice que parece es, ¿ok? Entonces, bueno, por eso, hermanos, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Pero bueno, el problema está en nosotros. ¿Por qué? Escúcheme, nada más lo voy a decir rápido. Hermanos, para enseñar la Biblia, sinceramente sí se necesitan algunos requisitos. Ya algunos de aquí hemos estudiado y necesitamos seguir estudiando. Por ejemplo, hermanos, la Biblia se escribió en un idioma muy distinto al de nosotros, con costumbres muy difíciles, en otro trasfondo cultural, donde había parábolas, paradojas, figuras de lenguaje. Bueno, no quiero, ¿verdad? Entonces, hermanos, que yo llegue y me siente, pues aquí dice que voy a aborrecer. El que no aborrece padre y madre no es digno de mí. Desde aquí en adelante voy a aborrecer a mi mamá y a mi papá para adorar al Señor. No. Esa es una frase, un hebraísmo que significa amar menos. Es solamente un ejemplo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender eso? Que necesitamos una preparación, hermanos. Aquí no se vale con que, no, es que a mí el Señor me llamó y voy a hablar. Pues cualquier perico habla. Entonces podemos usar al apóstol Pablo y decir, no, pues mira, el apóstol Pablo oraron por él los 3 días y luego después salió a predicar. Pues sí, compadre, pero espérate. El apóstol Pablo estuvo con Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel en ese entonces. Era un letrado. El apóstol Pablo podía hablar con griegos cultos o con unos pescadores. ¿Se dan cuenta? Él se presentó delante de reyes y uno le dijo, ay Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, de la sabiduría que Dios le prestaba y el conocimiento que tenía. Entonces, no podemos compararnos, hermanos. Yo, hermanos, quedé debiendo matemáticas en el kinder, creo. Es una mentira, es jugando, ¿verdad? Pero no soy culto. Entonces, para poder estudiar la Biblia, ¿qué necesito, hermanos? Necesito documentarme, necesito estudiar, hermanos. Ese es el problema, hermanos, de muchas iglesias. Que suben y agarran un versículo y voltean para todos lados, cierran la Biblia, se bajan del púlpito y caminan por todos lados. Hermano, ¿cómo vas a ser alimentado? ¿Cómo voy a ser alimentado si el hermano que está predicando dice todo menos lo que el texto dice? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con todo esto, hermano? El problema está en nosotros, en que no somos responsables para llevar cursos aptos. Primeramente necesitamos el llamado de Dios, pero todos somos llamados a evangelizar. Entonces todos tenemos que pasar un cursito, hermanos, mínimo, de hermenéutica, de homilética, para poder presentar el mensaje. ¿A poco cree que es así nomás? Pues si no son tamales, hermanos, es la eternidad del alma de la persona. ¿Me entiende? Entonces, es ahí, hermanos, el problema está en nosotros. Entonces, entendiendo que la Biblia no contiene error, la Biblia es inerrante, no contiene error, el que comete errores somos nosotros. Por eso, hermanos, la sana doctrina exige un estudio conciso de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? No se trata de presumir los logros, se trata de valorar lo que a Cristo le costó su vida. Hermanos, lo que nosotros leemos está lleno de sangre. El Antiguo Testamento, muchos profetas murieron por la palabra de Dios, hermanos. Los apóstoles dieron su vida para que usted y yo estuviéramos aquí estudiando sus cartas. Entonces no podemos agarrar la Biblia y decir lo que usted y yo queramos. ¿Se da cuenta, hermano, que a veces somos, lo digo en serio con respeto, pero somos muy irresponsables? No es el libro del vaquero ni el libro del Abón. Es la bendita palabra de Dios, hermanos. ¿Sí entendimos? Así me gusta que estén serios. Bueno, escúchenme. Entendiendo todo eso, ¿verdad? ¿Qué tenemos qué podemos hacer? Bueno,
como les digo, estudiar lo necesario para poder al menos interpretar la Biblia de una manera correcta, no sin recargar nuestra confianza en el Espíritu Santo. Escúchame, porque usted y yo podemos tener todos los estudios, pero si tú y yo no tenemos la llenura, no somos hijos de Dios, no somos llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que es imposible que podamos entender las cosas de Dios, porque ellas se han de entender por medio del Espíritu, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que pasa, hermanos. La sana doctrina es la enseñanza bíblica verdadera, ¿verdad? Verdadera, sin irnos a izquierda ni a derecha en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñar las sanas enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, hermanos, en lo natural se nos dice, no sé si usted ha oído la frase, que somos lo que comemos. No soy una hamburguesa, pues si se me quedan mirando, por favor. Ok, somos lo que comemos. ¿A qué se refiere esta frase? Pues todos lo sabemos, ¿no? Ya, párenle, hermano, como decía uno, ya párale. Bueno, pues que nuestro físico dice cómo nos alimentamos, ¿va? Yo estoy diciendo por mí, el mayor respeto a todos, puro fisiculturista de aquí, mira. Entonces, si nos alimentamos mal, nuestro cuerpo habla, ¿sí o no? Pues el mío dice, ¡ay! Es domingo, ¿verdad? Entonces, nos alimentamos mal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se alimenta, pues como Dios nos lo mandó, ¿verdad? Con legumbres, con lo que debemos de alimentarnos. Pues va a ser una persona, pues más o menos en su peso, ¿verdad? Digo, si no tiene algún problema, ¿verdad? De tiroides, no soy doctor, pero algún padecimiento que, ¿verdad? Lo haga que suba de peso sin las hamburguesas, pues. Bueno, pues de la misma manera, hermanos, escúchenme, en lo espiritual somos lo que nos comemos. Eso somos. Si usted devora la palabra de Dios sanamente, usted va a ser un cristiano sano. Y van a llegar pruebas y usted va a decir, Señor, yo sé de dónde viene esto, pero no estoy solo. Yo sé que tú estás conmigo, Señor, y no importa lo que tenga que pasar, porque sé que no me vas a abandonar. Tú me prometiste y tú no mientes. Aquí voy a estar soportando la aflicción, porque de tu mano no me vas a soltar. Pero si a ti te dijeron que el cristiano no va a sufrir y que tú levantes la mano y que aceptes a Cristo y que todos tus problemas se van a solucionar, que el cristiano no se enferma, pues cuando te llegue algo, hermano, tú vas a salir huyendo de la iglesia. Porque te mintieron. ¿Me entiendes? Eso es lo mismo, hermanos. Entonces, por eso es necesario, hermanos, un buen alimento espiritual. Ahora, en primera instancia, escúchenme, el pastor no es el que tiene toda la culpa. ¿Por qué, hermanos? Porque usted puede estar, y muchos venimos de ahí, de iglesias donde no había sana doctrina. Pero ¿qué pasa, hermanos? Miren, la oveja verdadera busca al pastor, ¿sí o no? Hermanos, ahí estamos, ay Señor, esto que me dicen no me alimenta. Y puro lo mismo, y feria, y bueno, puras de esas, ¿no? Pero Señor, por favor, llévame a un lugar, ayúdame, quiero aprender. Y el Señor, en su sabiduría, en su omnisciencia, te pone algo enfrente para que tú vayas a un lugar donde se te va a apacentar, donde se te va a pastorear, donde se te va a alimentar. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con eso? Que hermanos, cuando somos oveja, que no queremos forraje, sino queremos alimento de Dios, Dios se encarga de ponernos en un lugar donde seamos alimentados. Así que no toda la culpa la tiene la iglesia. Sí tiene la culpa, sí tenemos la culpa. Pero nosotros también somos responsables en no buscar. ¿Me entienden? Entonces, bueno, si nosotros entendemos esto y empezamos a aprender la doctrina verdadera, hermanos, vamos a estar así, ¿verdad? Delgaditos, ¿verdad? Así, bien fuertes, ¿verdad? Pero si nos alimentamos con pura paja, pues nos vamos a desinflar y va a pasar lo que pasó ahorita en esta pandemia. ¿Saben qué pasó? La mayoría de las iglesias están casi vacías, hermano. ¿Saben por qué? Porque su fe estaba puesta en las finanzas. Su fe estaba puesta en la salud. Porque solamente le decían, no, mira, tú eres un campeón. Y dentro de ti traes un campeón. Saca al campeón que traes dentro. Y no ocupas, nomás decláralo y eso va a ser tuyo. Qué fácil, hermano.
Pero ya nos dimos cuenta que si declaro, brinco, salto, toco el violín, si no es la voluntad del Señor no se hace nada, ¿me entienden? Y al contrario, cuando Dios mire que somos chiquiones, miren, nos va a dar unas pataditas más. Ahí espérate otros 40 años, a ver si aprendes. Así que hermanos, no hay que ser moñudos porque vamos a darle vueltas en el desierto 40 años. Mejor hay que decir, Señor, pues que se haga tu voluntad. ¿Ven? Entonces, bueno, el compromiso, hermanos, de una iglesia, de un pastor, es enseñar la verdad, hermanos, sin jactarse de nada. Nosotros no tenemos de qué jactarnos, ¿verdad? De nada, hermanos. Debemos hablar, hermanos, con sabiduría. Y este compromiso, hermanos, es por lo siguiente, hermanos. Miren, en Juan capítulo 17, versículo 14, hermanos, esto a mí me pone a temblar, si los digo sinceramente me pone a temblar. En Juan capítulo 17, versículo 14 dice así: yo les he dado tu palabra. Era Jesús en la oración sacerdotal. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Unos versículos más adelante, Juan 17, 26 dice así: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, ¿se dan cuenta del grande compromiso que tenemos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer todos los ministros en aquel día, hermanos, que estemos enfrente del príncipe de los pastores y que nos diga: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué les diste a comer? ¿Les diste a conocer mi nombre? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Por qué no se las enseñaste? Ay, hermanos, eso me pone a temblar a mí. Yo no quiero estar, hermanos, en la posición que van a estar muchos que no quisieron enseñar la verdad y la cambiaron por fábulas, por lo que ellos se imaginaron que la Biblia decía. Así que bueno, hermanos, entonces, ¿para qué se enseña la sana doctrina? Bueno, hay mucha responsabilidad. Se enseña para que podamos caminar en integridad, pero hay mucha responsabilidad al escuchar la sana doctrina, hermanos. Hay mucha responsabilidad y ese es el tema que vamos a tratar ahorita. Vamos a ver ahorita, ya vimos que es sana doctrina, vamos a ver cuáles son los requisitos para escuchar la sana doctrina. Ay, ¿cómo que requisitos? Hay requisitos. Y vamos a ver lo que dice ahí en Santiago. Vamos a estudiar ese párrafo. Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Ya ven, luego así se hacen las versiones, agregando y quitándole. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice: mis queridos hermanos, pongan atención. ¿Cuántos van a poner atención? ¿Sí? Entonces no se va a dormir, Dice: todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja que la gente viva con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Estoy leyendo en la nueva Biblia Viva. Miren, hermanos, para escuchar la sana doctrina debemos, en primer lugar, proponernos algo, que es prestar atención. Miren, amados, nosotros no podemos obligar a nadie, ¿verdad? No podemos obligar a que se preste atención. Usted me puede estar volteando a ver, pero pensando en la langosta que se va a comer al rato, ¿verdad? Entonces, debemos de prestar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no prestamos atención, hermanos, no vamos a poder entender. Así que para empezar, para poder escuchar la sana doctrina, debemos de prestar atención. Debemos de escuchar con inteligencia.
sin distracciones. Dejar las deudas, el hambre, el sueño para otra ocasión. Miren, hermanos, escúchame, algo que quizás usted no lo ha visto de esta manera. Miren, así como el predicador debe de prepararse en oración, en estudio, para sacar, ¿verdad?, una buena enseñanza. Escúchenme, hermanos. El oidor debe de prepararse también en oración. Usted debe de estar orando. Yo debo de estar orando toda la semana. Señor, ayúdame a que mi oído sea sensitivo a tu voz. El sábado, el domingo, el día de servicio, va a haber una exposición de tu palabra. Por favor, Señor, quítame toda distracción. Señor, prepara mi oído, prepara mi espíritu para poder recibir tu palabra. Eso es nuestra obligación, hermanos. Pero la verdad, pocos hacemos eso. Y no me decimos, ay, Señor, dale un mensaje bueno al pastor y ya. Pero nunca decimos, Señor, ayúdame a mí. Señor, ayúdame, porque soy un hombre, todos nos distraemos por todo, ¿sí o no? Mira, pasa alguien y todos voltean, todos somos seres humanos, no va a pasar un extraterrestre, hermanos. ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso, hermanos. En la semana, Señor, por favor, ayúdame. Tú sabes que soy distraído, distraída. Ayúdame a que en ese momento, Señor, pueda concentrarme en ti. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Tenemos que verlo de esa manera, ¿verdad? El oidor debe de prepararse de esa manera, ¿verdad? Porque son palabras de vida eterna, porque se supone que queremos aprender. Dile conmigo al Señor, Señor, hazme un oidor fiel. Y aquí, hermano, cuando habla de lento para hablar, ¿verdad? En el versículo que vimos, ¿verdad? Y para enojarse, habla de la actitud con la que debemos de recibir la palabra de Dios. Que si en dado caso nos sentimos ofendidos, es por nuestra maldad. Y es nuestra área que no ha sido moldeada por Dios, la que se ofende. Entonces debemos de recibir la palabra con humildad, decir, Señor, está bien. Reconociendo nuestro pecado. Y debemos de dar gracias a Dios que la palabra está sacando a relucir nuestra maldad, está haciendo su función y que la palabra tiene poder para limpiarnos. Mire, vaya buscando Juan capítulo 15, versículo 3. Jesús dijo algo, hermanos, que es uno de los tantos, de los tantos propósitos, ¿verdad? Usos que tiene la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3 dice así, ¿verdad? Voy a agarrar una frase. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Limpios por la palabra. Hermanos, a veces queremos la sana doctrina, hermanos. Pero a veces no estamos dispuestos a recibirla. Y cuando la recibimos mal. De esto habla aquí, hermanos, de cómo debemos de recibir la palabra de Dios. Y cómo es prestando atención y con humildad. Reconociendo nuestra condición y no enojándonos. Porque la sana doctrina no tiene el propósito de hacernos enojar. En serio, tiene el propósito de salvar nuestras almas, como dice ahí. Por eso debemos de recibirla con humildad y agradecimiento. Así que, así como el predicador se prepara para presentar la palabra delante de nosotros, también nosotros los oidores debemos de prepararnos para recibir la palabra de Dios. Ahora, ya sabemos qué es la sana doctrina, ya sabemos cómo debemos de recibir la sana doctrina. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya conozco la sana doctrina, ya tienes, ¿verdad? El quinto dan en espiritualidad, ya casi te llaman arcángel, hermano. Bueno, ya conozco la sana doctrina, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, vamos a leer Santiago capítulo 1, del versículo 22 al versículo 24. Yo voy a seguir leyendo en esta versión, hermano.
Dice, ya conozco la sana doctrina y ahora ¿qué hago? Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va, se olvida de cómo era. Bueno, ya vimos aquí que conocer la sana doctrina no es para llenarnos de conocimiento únicamente. Es bueno el conocimiento, pero el propósito es poner en práctica la palabra de Dios. Ya conozco la sana doctrina, ¿y ahora qué hago? Hermano, ese es el problema de muchos de nosotros. Y ahí a veces nos quedamos, hermanos, patinando. Tienes la sana doctrina, pero pues hay un propósito por el cual Dios envió su palabra, ¿se acuerdan? El propósito de enviar la palabra es que la palabra no vuelve vacía, hermanos, sino que cumple su propósito. Y en la palabra del Señor ese propósito tiene, mira, cuando usted y yo entendemos esto, cuando entendemos esto, nosotros vamos a estar, hermanos, así en serio, así como se los digo, como dijo Mateo, ahí en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a estar como unos mendigos pidiendo limosna al Señor. Señor, aquí estoy. Tengo apetito por tu palabra. Dame tu palabra, nútreme. Porque sé que tu palabra va a edificar mi vida y me va a ayudar en todas las situaciones que esté pasando. Esa es la actitud que debe de tener todo cristiano. Ahora, siendo sinceros, no todos la tenemos. Pero si usted sigue permaneciendo, hermanos, escuchando la sana doctrina, tarde que temprano le va a llegar eso, hermanos. Y usted va a sentir después, ay, ya, como que ya me siento un poco, ya ocupo un filete. Y va a venir a la iglesia con esa expectativa, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Así que el propósito de conocer la sana doctrina es ponerla en práctica. Voy a poner un ejemplo, hermanos, de lo que ya hemos leído aquí. El apóstol Santiago pues puso ese ejemplo para que nosotros lo entendiéramos de esa manera. Por ejemplo, hermanos, Santiago dijo, si no conocemos que vamos a tener pruebas y que el propósito de las pruebas es para nuestra fe, para que nuestra fe se fortalezca, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas? Bueno, por eso el apóstol Santiago les estaba enseñando. Pues se iban a salir de los caminos del Señor. Aquí igual nos pasa, nos vamos de la iglesia y nos vamos a amargar cuando vienen pruebas y no conocemos que las pruebas son necesarias para pulir nuestra fe. Porque si no conocemos, no vamos a saber qué hacer. En cambio, si sabemos que vamos a padecer pruebas, que Dios va a estirar nuestra fe, que Dios nos va a poner un compañero que, en serio, todo lo que decimos está mal para él, y que nuestro patrón parece que tenemos un GPS integrado porque donde nos movemos nos está hablando, y que parece que le pagan o que gana por hacernos la vida de cuadritos. Si nosotros no entendemos que Dios tiene propósitos más importantes, nos vamos a amargar contra la gente. Pero cuando viene alguien, hermano, y que es probada nuestra paciencia, nuestra fe, y nos acordamos que hace algún tiempo le estábamos diciendo, Señor, por favor, ayúdame a ser más paciente. ¿A poco crees que con una varita mágica el Señor decir, ¡tin! La paciencia viene a través de las pruebas. ¿Cuántos quieren paciencia? Bueno, prepárese para las pruebas. Entonces, así es como viene, hermano. Así es como vienen las cosas. Dios trabaja contigo, conmigo, y trabaja y le da duro el Señor. Y a veces los que somos de cabeza hueca nos da más. Pero tiene un propósito eterno, hermano, para que seamos conforme a su imagen.
Entonces, bueno, el apóstol Santiago usa este ejemplo y dices, bueno, pues la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Es necesario que vengan las pruebas. ¿Ven la diferencia, hermanos? Si la sana doctrina solo se queda en el closet y no se aplica, pues de nada serviría, hermanos. Pero su propósito es conocer para poner en práctica. ¿De qué nos serviría, hermanos, estudiar toda la carta a los romanos? En la iglesia ya llevamos esa carta, ya. Martín Lloyd Jones, un buen predicador, ni la terminó, se murió. Y nosotros ya la terminamos. ¿Y eso qué, hermano? ¿De qué te sirve o me sirve llenarme de conocimiento? Si ese conocimiento no me lleva a que mi vida sea transformada, pero sí me hace un religioso. Entonces es por eso, hermanos, la importancia de esta introducción a lo que viene más adelante, si el Señor lo permite, porque cuando estemos estudiando las verdades de las doctrinas que vienen ahí en Romanos, ya vamos a entender que no es para presumir que estamos estudiando un libro de la Biblia, sino para conocernos a nosotros mismos, para ser edificados y saber cómo reaccionar. ¿Ok? Entonces, es por eso la importancia de entender este tema, hermanos, porque ya cuando venga Romanos, que se dice por ahí que es la columna vertebral del cristianismo, vamos a poder aplicar las verdades con la intención de aprender para practicar, ¿verdad? Y bueno, aquí también, fíjense, se nos menciona un ejemplo, que si nosotros solo escuchamos por escuchar, ¿verdad? Y solo venimos a la iglesia nada más por escuchar, ¿verdad? Y no ponemos atención, pues vamos a salir igual. Solo escuchar, pero no poner en práctica, dice el apóstol Santiago en este ejemplo, es similar cuando vamos al espejo y nos miramos. Sí, cuando estamos ahí, pues estamos viéndonos los rostros, las pecas, los granos, las arrugas, todo lo que tú quieras, ¿no? Y cuando nos movemos del espejo se nos olvida cómo estábamos. Entonces el apóstol Santiago aplica este ejemplo para poder entender mejor. Entonces, así es de similar cuando tú escuchas la palabra de Dios pero no la ponemos en práctica. Es decir, nada más es una imagen. Ok, entonces, no debemos de hacer eso, hermanos. Por ejemplo, miren, ¿qué pasó? Judas, ya sabemos él, miró milagros, durmió con Jesús. Jesús le habló al corazón, esto y lo otro, pero nomás no le entró. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Judas no pudo entender la palabra de Dios? Sí, sabemos que ahí había una profecía, sí, pero estamos hablando de la persona de Judas, escúcheme. Porque Jesús fue bien enfático cuando en Mateo 6:24 dijo algo. Y específicamente eso era lo que le pasó a Judas. Mateo capítulo 6, versículo 24, dijo esto Jesús. Ninguno, aquí en castellano, totonaca y japonés, ninguno es ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Tenía dos señores, era bien avaro. Era avaro. No obedeció y vendió, entregó y traicionó a su maestro por 30 piezas de plata que ni las aprovechó. ¿Sabe, hermanos? Aquí hay un principio bíblico. Cuando usted y yo tenemos ganancias deshonestas, jamás las vamos a disfrutar. No importa de lo que agarremos. Y créanlo, hermano, que yo soy testigo de eso, porque era trácala de los buenos. Hasta yo me tracaleaba a mí mismo. Pero jamás pude disfrutar esas tracaleadas. Entonces, el señor de Judas era otro, ¿verdad? Entonces, bueno, no le interesó.
Entonces, ¿qué debemos hacer con la sana doctrina? Bueno, obedecerla, ponerla en práctica. Pero aparte, hermanos, de escucharla, de saber qué es y de ponerla en práctica, hago una pregunta. ¿Ustedes creen que habrá beneficios si ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que puede haber beneficios? Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver los beneficios de obedecer la sana doctrina. Santiago capítulo 1, versículo del 25 al 27. Dice así, sigo en esta misma versión. Dice: pero el que pone su atención en la ley perfecta de la libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas. Y, es muy importante este y estar siempre limpio, sin mancharse con la maldad del mundo. Hermanos, miren, perdón, hay bendición cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos. En serio. Antes que nada, hermano, en serio, y lo más importante es la satisfacción de obedecer a Dios. Hermanos, hay una satisfacción que si tú tienes un plato de lentejas, puedas decir verdaderamente: este ha sido por el fruto de mi trabajo, no por el fruto de una trácala. Señor, verdaderamente lo que tengo hoy ha sido porque tú me lo has dado, Señor. No hay mayor bendición, hermanos, que sentir la satisfacción que usted y yo estamos caminando en integridad para con Dios. Eso no lo compra nadie. Nadie. Eso es lo más importante, hermanos. Por ejemplo, miren, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice algo muy importante que quiero explicar. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice algo aquí muy importante. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchenme, hermanos, aquí no solamente quiero decir que eso también es, pero no solamente eso. Aquí no solamente se refiere a ver a Jesús cara a cara algún día. No, hermanos, aquí se refiere a ver obrando a Dios en favor de los suyos. Hermanos, ¿se acuerdan de los apóstoles? ¿Se acuerdan de todo lo que tenían en contra? ¿Cómo Dios obraba en favor de ellos? Los sacaba de la cárcel, los sanaba. La gracia de Dios, el respaldo de Dios estaba sobre sus vidas. Cuando ellos pasaban, hacían milagros. ¿Saben qué es eso, hermanos? Era la gracia de Dios en sus vidas. Miren, hermanos, en serio, cuando nosotros, hermanos, vemos obrar a Dios a favor de nuestras vidas, hermanos, es una de las señales, hermanos, que sinceramente, no perfectamente, sinceramente estamos caminando para agradar a Dios. Y es bien hermoso, hermanos, ver que no tenemos nada ni eso y que Dios abre puertas y que Dios, hermanos, obra a favor de nosotros. Ese es uno de los beneficios. Ese es uno de los beneficios, hermanos, de obedecer la sana palabra. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? A veces el Señor nos pone trabas porque no quiere que le demos por ahí. Pero estamos de aferrados.
Y el Señor te dice, no, no te cases con ese cabezón, no hagas esto. Y ay, no, es que tiene ojos azules y es mi príncipe azul y al rato con los ojos azules te va a dejar. Porque no era. Pero ahí estabas de aferrado, ahí estabas de aferrada. A ver, aferrado en ese trabajo. Donde no te da tiempo para tu familia, donde no te da tiempo ni de orar, ni de estudiar la Biblia. Ya está, Señor, yo quiero ese trabajo, yo quiero. Y ahí casi ayunas 40 días y 40 noches. El Señor dice, ¿eso es lo que quieres? Ándale pues. Y al rato hay todo frío, todo anoréxico espiritual y no tienes fe. ¿Eso es lo que querías? Ven a mí, otra vez, te voy a ayudar. Porque a veces, hermano, nosotros nos aferramos. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Pero cuando nosotros escuchamos el sí de Dios y caminamos, es una bendición, hermanos. Pero también cuando el no de Dios es nuestro no, es una bendición, hermanos. Dicen por ahí que el no de Dios es la victoria del cristiano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad y no la de nosotros, hermanos. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, no hay nada tan hermoso, hermanos, que ver Dios que está obrando en nuestras vidas. Miren, y no solamente, ¿verdad? Estamos hablando de milagros, no, hermanos, esa comunión con Dios, cuando tú estás obedeciendo a Dios, tienes una comunión, hermano, Dios te habla hasta si te comas un duvalino, no. Yo sé que muchos dicen, Dios ya no habla, que eso quedó. Está bien, hermano, está bien. Respeto tu manera de pensar. Pero Dios habla, hermanos, al corazón. Dios habla a través de su palabra. ¿Cómo no va a hablar, hermanos? Y tienes esa sensibilidad y vas caminando. El Señor te dice, no vayas por ahí. Luego el Señor te dice, hey, no vas a compartir eso. Vas a compartir lo otro. Y luego ya compartes algo que tú, ¿por qué voy a decir eso? Y se acerca una persona y dice, hermano, gracias. Esa palabra la estaba esperando. Y es donde dices, ay, Señor. Como dice todo buen cristiano, y Jesús tenía razón. Entonces, hermanos, cuando estás obrando, estás caminando la sana doctrina, obedeciendo, tienes una sensibilidad para escuchar la voz de Dios, obedeces a Dios, ¿verdad? En fin, hermanos, es una vida guiada por Él, por su Santo Espíritu. Es algo hermoso, hermanos. Y aquí sale una buena pregunta. Yo sé que todos vamos a decir que sí. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida, hermano? ¿Sí? Obedece la palabra. Deja de hacer aquello que Dios te ha dicho que ya no hagas. Y haz aquello que tú no has querido hacer, pero que Dios te ha dicho que lo hagas. Espero que no haya ningún joven rico aquí que diga, no, me voy con mis bienes. ¿Verdad? Entonces, hermanos, estos son los beneficios. Y luego, bueno, sigue diciendo Santiago, si alguien se cree religioso, es decir, para que entendamos, creyente, y no domina su lengua, es decir, es ¿verdad?, chismoso y no tiene dominio sobre su lengua, ¿verdad?, mete discordia entre hermanos. Bueno, simple y sencillamente, lo que profesa no le sirve para nada. ¿Por qué? Bueno, porque sabe, pero no obedece. Y luego dice, la verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pero escúchenme, hermanos, esto es un ejemplo, porque yo puedo ayudar sin ser cristiano, ¿sí o no? Yo puedo ayudar a los huérfanos, yo puedo hacer muchas obras de caridad sin ser cristiano. Entonces, ¿a poco porque hago eso ya yo estoy caminando la verdadera religión? No, hermanos, este es un ejemplo de lo siguiente. Entonces, escuchen esto. Es un ejemplo, hermanos, que así como el que dice ser cristiano y no tiene control sobre su lengua, ¿verdad? Porque, bueno, este es un buen ejemplo, porque aquellos que decimos ser cristianos, sabemos que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener dominio propio, ¿no? Y el no hablar de más es poner en acción el dominio propio. Entonces, si tú dices, o yo digo que soy cristiano y no tengo dominio propio, estoy haciendo inútil, ¿verdad?, el ejemplo de una vida cristiana. ¿A eso se refiere aquí?
porque el dominio propio lo tenemos al alcance, obedeciendo a la palabra de Dios. Ok, entonces, en este ejemplo de los huérfanos y las viudas, su intención es decir, si sabemos que debemos de ayudar a los demás, escúchame, y no lo hacemos, no estamos practicando nuestra fe. De hecho, hermanos, esto lo explica en el siguiente capítulo, Santiago capítulo 2, versículo 15. Santiago lo dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, que Dios te bendiga, traducido, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, lo que tú dices que crees, yo digo que creo, si no tengo obras, si no actúo, es muerta en sí misma. Entonces, el propósito aquí es, si sabemos que debemos ayudar y no ayudamos, no estamos demostrando nuestra fe. Pero bueno, debemos una vez más entender que esto debe de ser practicado con honestidad y con integridad, porque hay personas que ayudan a los huérfanos y a las viudas y no aman a Dios. ¿Se acuerdan de aquellos que llegaban a las urnas? En aquel entonces eran como unos tipos de trompetas. La boca estaba así y abajo se iba haciendo delgado y caía en un cesto. Entonces, cuando dejaban dinero, los que tenían agarraban el dinero así y se oía un ruidajo. Y todos le hacían así. Entonces llegó una señora mayor, viuda, 2 blancas, 2 pennies. No se escuchó nada. En cambio los otros escuchaban. Pero ¿sabe quién escuchó eso? Jesús. Y dijo, esa mujer ha dado más que todos. Porque ellos lo hicieron para tocar trompeta, nomás para que miren que he hecho. Espero que no haya aquí uno que saque uno de 500 y pase y le haga. O que haga como que se le cae y lo levanta para que todos lo miren. No, hermanos. Eso no es la intención. Esa mujer humilde dio todo lo que tenía y fue valioso para Jesús. No porque se quedó sin dinero, entienda, porque luego los lobos, ¿verdad? Los que ultrajan o los que trafican con la fe y con la necesidad de las almas, usan eso. Da todo, mira, así como No, eso no era el propósito. Porque entonces tú le puedes decir, bueno, te doy 2 pennies. Eso es lo que dio ella, ¿verdad? Lo que decir que dio todo es que lo dio con todo su corazón, con toda la intención, sin querer llamar la atención. Inclusive iba a pasar vergüenzas porque no se iba a escuchar lo que ella echaba. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiero dar a entender aquí? Si tú das, si yo doy, si yo ayudo con una mala intención, Dios no mira eso, hermano. ¿Sabía usted que hay personas que ayudan y dan a los huérfanos y hacen muchas cosas, pero para ser vistos? ¿Sí o no? ¿Sí sabían eso o no? Y la palabra de Dios habla de todo eso, hermanos. Hermanos, si nada más hacemos las cosas por el reconocimiento, en este caso, ayudar a los huérfanos, dar a las viudas, no sirve para nada. Como lo dice el Señor, si damos limosna y hacemos tocar trompeta, lo único que recibiremos es la aprobación de los hombres, no la de Dios. Este es el sentido, hermanos. A esto se refiere con la verdadera religión. Y luego termina diciendo esto: y estar siempre limpios sin mancharse con la maldad de este mundo. En el versículo 27 de Santiago capítulo 1. Y como ya vimos, hermanos, ¿cómo nos mantenemos limpios? Bueno, con la palabra de Dios, porque ella nos limpia. Estudiando la palabra de Dios con la intención de practicarla, no de ganar un debate. Vemos, hermanos, cómo si seguimos el hilo del pensamiento de Santiago, la aplicación sale sola. No necesitamos forzar ni pelearnos con el texto, ni forzarlo, no, hermanos. El mismo contexto, lo que viene antes, lo que viene después,
nos da la explicación. A esto se refiere, hermanos, pero sigamos viendo los beneficios de obedecer la sana doctrina. Vamos a ver qué dijo un salmista. Salmo capítulo 1, versículo 1. Yo lo voy a leer en esta versión, Nueva Biblia Viva. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6 dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Qué distinto el caso de los malvados. Son como la paja que el viento arrastra. Por eso los malvados no se sostendrán en el juicio, ni serán contados entre los buenos. Porque el Señor protege los pasos de los justos, pero los pasos de los impíos conducen a la perdición. Oh, amados, es una grande bendición, hermanos, deleitarse con la palabra de Dios, y trae maravillosos beneficios. Pero no así a los que se dejan influenciar por los pensamientos de este mundo. Y en el versículo 6 lo acabamos de leer. Hermano, aquí hay algo tan hermoso que me llamó mucho la atención. Dice, el Señor protege. Diga conmigo, el Señor protege los pasos de los justos, hermanos, de aquellos que siguen el consejo de la palabra de Dios, de aquellos que escuchan la sana doctrina y la obedecen. A estos Dios cuidará de sus pasos. Hermanos, ¿queremos que Dios cuide nuestros pasos? Bueno, hermanos, en serio que no basta con declarar ni decir esto, ¿verdad? Cuando pase por el fuego no me quemaré. Y si caen 1000 a mi diestra, 10,000 caerán a la otra. No, amados, en serio, no es tan fácil. No, hermanos, eso podemos sabérnoslo de memoria, esos tipos de versículos. Y herencia de Jehová soy, y la niña de sus ojos, que son los preferidos, ¿no? Y bueno, en serio es verdad, la protección de Dios está ahí, pero está condicionada. Si no entendemos, hermanos, que escúcheme esto, que todo lo que Dios hace por nosotros es condicionado a la obediencia, excepto la salvación. Todo lo que Dios hace por nosotros está condicionado a la obediencia. Lea el Antiguo Testamento, hermano. Y si oyeres hoy mi voz, y os guardares y no se apartares a diestra ni a siniestra. Todo está condicionado a la obediencia, hermano. Menos la salvación, porque esa es gratis. Esa no nos costó a nosotros, hermano. Esa le costó al Cordero de Dios. Si no entendemos, hermanos, que las bendiciones de Dios se obtienen no por decretar ni declarar, sino por obedecer. Si no entendemos, hermanos, solo estaremos parloteando esas escrituras y posteando en el Face. Ningún arma forjada contra mí, que no sé qué. Y escuchando acá de los Yonix. O volteando a ver a las vecinas o vecinos. Si no entendemos, hermanos, que Dios no se fija en lo que tú sabes de memoria, ni en lo que yo sé de memoria, sino en lo que yo llevo a la práctica. Eso es lo que mira Dios, hermanos. Jamás se harán real, hermanos, las promesas de Dios en nuestras vidas si no vivimos en obediencia. Escúchame, hermanos. En la película de Spider-Man, donde sale, ¿cómo se llama? ¿Toby qué? Oye, hermano, a ver cómo se llamó, ¿verdad? Ok, ¿Toby qué? Toby Maguire. Su tío Ben le dijo una palabra. Hermano, en serio, si usted es alguien que instruye a alguien,
le va a rascar a todo. Miren, el tío Ben le dijo, un gran poder conlleva una grande responsabilidad. Eso lo dijo él. Pero nosotros podemos decir, una gran verdad conlleva una grande responsabilidad. Porque bueno, es una gran verdad, hermano. La sana doctrina es la verdad, pero nos obliga a obedecerla. Hermanos, si entendemos esto y también los beneficios de vivir la sana doctrina, como dijo Santiago, cuando inicia, vamos a ser prestos para oír y tardos para hablar. Es decir, vamos a estar atentos para escuchar, dispuestos a obedecer antes de hablar. Ya sabemos qué es la sana doctrina, cómo debemos escucharla, los requisitos. Ya conocimos para qué, ya conozco la sana doctrina y ahora qué hago. Ya vimos también los beneficios, ¿verdad? Que es la sana doctrina, el obedecerla, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es precisamente aplicar este conocimiento, es decir, llevarlo a la práctica, no olvidarnos, así como aquel que se ve al espejo y luego se va. ¿Se acuerda como dijo Santiago? Y por último, hermanos, yo quiero estar aplicando esta palabra de Dios. Quiero leer 2 libros diferentes y quiero ver algo que dijo un hombre bien práctico, hermanos, en serio. Así como les gusta mucho, sin tanto rollo, no le dé tantas vueltas. A mí deme el taco así sin envoltura. No, hermano, se tiene que envolver, sazonado con sal, para que usted lo aprecie, hermanos. Luego se atraganta y no sabe cómo digerirlo. Mire, pero este hombre me gustó mucho la sabiduría, pues el hombre más sabio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Fíjese lo que dijo este hombre. Eclesiastés, versículo 12, versículo 13 y 14. Le espero que llegue ahí. Eclesiastés, versículo 12, 13 y 14. En la Nueva Biblia Viva. Lo voy a leer así y viene más entendible. Ajá. Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12 viene después de Eclesiastés 11. No se crea. Ando con toda la sabiduría ahora, hermano. No. Ok, vamos a leer ahí. Dice, y esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios, es decir, para temer a Dios debemos de conocer, ¿no? Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno y sea malo. Bien práctico, ¿verdad? Aplicó toda la Biblia. ¿Quieres saber qué es todo del hombre? Conocer los mandamientos. Porque dice que el conocer, el estudiar la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios. En conclusión, dijo este hombre, ¿quieres saber cuál es el todo del hombre y la mujer? Sí, ok. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Qué sabiduría, ¿verdad? Ahora sí, hermanos. Termino con 7 consejos para vivir deleitándonos y obedeciendo la sana doctrina. 7 consejos para vivir deleitándonos y obedeciendo la sana doctrina. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 119. Versículo 9. Salmos 119, versículo 9.
versículo 9 hasta, a ver, el 27, el 17. Vamos a leer ahí. Bueno, vamos a leer en el 9. Dice, en esta versión, dice, ¿cómo puede mantenerse íntegro el joven? ¿Con qué guardará el joven su camino? Otra versión dice, viviendo conforme a tu palabra. Me he esforzado cuanto he podido por hallarte. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito Señor, enséñame tus normas. He repetido en voz alta todas tus leyes, y en ellas me he regocijado más que en las riquezas. En ellas meditaré y las acataré plenamente. Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Bendice a tu siervo dándole vida para que pueda continuar obedeciéndote. Y voy a leer el versículo 20 de ahí mismo. Estoy agobiado continuamente por el deseo de conocer tus leyes. Y estos 7 principios son: mostrar gratitud por la palabra de Dios, ser agradecidos por tener la palabra de Dios, por recibir la sana doctrina. Número 2, vivir conforme a la Biblia me ayudará a mantenerme íntegro. Vivir conforme a la Biblia me ayudará a mantenerme íntegro. Número 3, atesorar la palabra, es decir, agarrarla para mí, hacerla mía, tenerla cerca de mi corazón. Número 4, si alguien, hermanos, yo por cuestión de tiempo, pero si se les pase, quiere que se las pase, al terminar, yo tengo el bosquejo, le puedo pasar las 7 para que usted las apunte, pero por cuestión del tiempo tengo que irme así. Número 4, hablar la Biblia, que sea mi dialecto, la palabra de Dios. Hablar la Biblia y gozarme en ella. Cuando convertimos nuestro vocabulario en un vocabulario bíblico, hermanos, se hace nuestra la palabra de Dios. Número 5, meditar, estudiar y reflexionar la palabra para obedecerla completamente. Número 6, no olvidarnos de la palabra. Y número 7, desear, hermanos, que hay un deseo, desear el conocer la palabra de Dios. Así como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la sana doctrina no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, si consideramos esto, tendremos un mayor amor y respeto por la sana doctrina. Ya conozco la sana doctrina, ¿y ahora qué hago? Obedecerla, hermanos. Oremos, hermanos, y que Dios nos dé las fuerzas y su gracia para poder obedecer su ley. No es suficiente, hermanos, conocer la palabra de Dios. Hay maestros, teólogos, que dan clases en universidades muy, pero muy renombradas.
Hermanos, conocen la Biblia más que usted y que yo, pero ellos no la creen ni la obedecen. Hermanos, yo sé que no es fácil, escúchenme. Yo sé que la palabra de Dios nos ha pegado, en serio yo lo sé. A menos que usted la camine al 100%, no le pega. Nos ha pegado porque a veces le ponemos mucha atención al conocimiento, pero le ponemos poca atención a la vivencia, al caminar la Biblia. Y es precisamente todo lo contrario de lo que Jesús quiere, hermanos. Jesús quiere que vivamos la Biblia, porque sabe que a través de vivir la Biblia nosotros vamos a hacer luz en medio de esta oscuridad. Hermano, tú eres un hombre que tiene mal testimonio. Bienvenido al club, hermano, porque muchos lo hemos sido. Pero ¿saben dónde viene, dónde marca la diferencia, dónde empieza el cambio? Cuando reconocemos, hermano, que somos unos religiosos con la etiqueta de cristianos. Cuando reconocemos que conocemos la Biblia, pero que no caminamos en ella. Y no es malo, hermano, reconocer. Lo malo es quedarnos así. Jesús nos ama y nos recibe como somos, pero no quiere que nos quedemos ahí. Entonces en esta mañana, hermanos, el Señor, sé que la palabra nos ha tocado, nos ha pegado, pero el Señor quiere restaurar nuestro corazón. El Señor quiere animarnos. El Señor quiere que entendamos que no estamos solos, que Él no nos dio su palabra y pues a ver cómo le hace. No, hermanos, Él dejó su Santo Espíritu. Pero quizás ha pasado cosas, estás frío, han venido cosas en tu vida que te han separado, no tenías esto bien en mente y no estabas fuerte. Pero el Señor Jesús hoy quiere volver a reforzar nuestro corazón y a través de su Santo Espíritu, hermanos, nos ayude a entender que tenemos que caminar su palabra, porque de nada nos serviría llenarnos de conocimiento cuando ese conocimiento no nos lleva a obedecer a Dios. Así que en esta mañana, si tú quieres hacer un compromiso con Dios, hermano, escúchame, Dios conoce no lo que tú vas a decir, sino la intención con la que vas a decir. Eso es lo que mira el Señor. Si tú eres un hombre y una mujer que reconoce su pecado y dice: Señor, yo soy ese, yo soy esa. O quizás tú dices: a mí la verdad ni me interesa conocer. Pues no te interesa, pero tampoco caminas lo poquito que sabes. El Señor también tiene algo para ti en esta mañana. Yo voy a orar, hermano, por específicamente eso, para que el Señor nos dé hambre de su palabra, que nos dé hambre de esa palabra de Dios, para que podamos tener ese deseo, pero que también nos dé esa responsabilidad de saber, de entender el peso que es conocer la palabra. Pero hermanos, mi oración no tiene efecto si en tu corazón no está el deseo de que esa oración se haga viva y tú la tomes personal y digas: Señor, yo quiero ser diferente, Señor. Yo no quiero ser el mismo siempre. Señor, tú sabes que te amo. Y sí lo sabe, hermano, en serio, por eso estás aquí. No estás aquí porque yo no te voy a pagar por venir. Hermano, el Señor sabe que le amas porque vienes a buscar su palabra. Pero no te quedes con eso, hermano. Ve más allá. O sea, ya viniste, no te vayas igual. Reconoce tu pecado. Acércate a la luz para que su luz opaque la oscuridad que hay en nosotros. Y vamos a rogarle al Señor de la mies que nos ayude a que ponga el peso de la responsabilidad de la palabra de Dios. Pero te tengo que advertir algo, hermano. Si tú haces eso de corazón, ya no te vas a sentir a gusto ni un segundo cuando tú quieras aventarte una de las tuyas. Y cuando verdaderamente pase eso, hermano, es cuando vas a entender que Jesús te ha marcado de por vida. Y si ya ha pasado y aún así sigues de desobediente, una vez más, el Señor tiene sus brazos abiertos para volverte a levantar, hermano o hermana.
Así que cierra tus ojos conmigo y vamos a pedirle al Señor. Él es bueno, hermanos, es en serio. Pero también quiere que entendamos que no tenemos que estar jugando con Él. Acuérdense que el apóstol Pablo hablaba de la bondad, pero de la severidad de Dios. Así que respetemos al Señor de señores y confesemos nuestros pecados, y hay que pedirle que nos ayude. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra sana, Señor. Sana nuestros corazones. Tu palabra revela, Señor, la maldad que hay en nuestro ser. La debilidad, Señor, la falsedad, la hipocresía. Tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y se va hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Desnudos estamos, Señor. No podemos pedirte algo que sea contrario a lo que nuestras intenciones quieran, porque de antemano tú conoces nuestras intenciones. Por eso, Señor, en esta tarde yo oro por mí, por la Grey que está aquí. Perdónanos, Señor, porque todos en algún momento nos hemos desviado. Todos, Señor, nos hemos enamorado del conocimiento, pero nos hemos olvidado de caminar ese conocimiento. Oh, Señor, nos hemos olvidado de la humildad del Evangelio, que no es presumir, sino caminar. Oh, Señor, ayúdanos. Porque te necesitamos, porque si estamos aquí es porque te amamos y porque reconocemos que no podemos solos y que queremos cambiar. Señor, tú que conoces cuál es nuestro talón de Aquiles, a través de tu Santo Espíritu, sácalo a nuestro ser para que podamos identificar qué es lo que tú necesitas que dejemos a un lado. Y eso que tú nos pides, nos das la gracia de poder dejarlo. Oh, Señor, pero yo también oro por aquellos que quizás en un momento estuvieron bien, pero por algo que pasó en sus corazones, alguna traición, algún golpe duro, empezaron a enfriarse. Señor, devuélveles el gozo de estudiar tu palabra y de caminar. Quítale, Señor, ese mal ejemplo que alguno de nosotros pudimos hacer, una piedra de tropiezo para ellos, alguien más, y que podamos poner nuestra mirada en ti. Si bien esa no es una justificación para nosotros, porque nosotros tenemos que ser ejemplos, pero en ocasiones, Señor, caemos, fallamos y podemos herir a los demás. Oh, Señor, levanta, Señor, sana corazones. Pero por sobre todas las cosas, yo oro, Señor, para que descienda sobre nuestro corazón esa actitud de amor por tu palabra, pero ese amor que nos lleve a obedecer, Señor, para que verdaderamente podamos ser tus hijos, aquellos que caminen tu verdad, aquellos que quizás llorando donde nadie lo note, lloramos porque nos cuesta trabajo dejar algún pecado que estemos practicando, pero tú miras el esfuerzo que hay y tú nos darás tu gracia, Señor, para poder vencer todo aquello que tenga atesorado nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos tus hijos y te necesitamos, Señor. Pero, Señor, yo también oro por si en esta mañana habrá alguien aquí que diga: yo sé todo eso, pero no he podido cambiar. Señor, a lo mejor hay alguien que no ha confesado sus pecados delante de ti. A lo mejor en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, perdón, hay alguien que no ha sido lavado con tu sangre preciosa. Yo oro para que traigas fe, Señor, y convicción de pecado, arrepentimiento, y que puedan nacer de nuevo, enajenado, un nacimiento de lo alto, para que pueda tener las fuerzas para poder vivir en santidad, Señor. Y todos los demás, ayúdanos, Señor, porque no podemos confiar en el conocimiento, Señor. Inclusive no podemos confiar en algunas buenas obras que podamos hacer. Somos tan débiles como cualquier otro, Señor.
porque aquel que se sienta firme y seguro, atentos que no caigamos. Oh Señor, somos tan frágiles que tan solo una tentación nos puede desviar. Pero si no hemos sido desviados, no es por lo fuerte que somos, Señor, sino es por tu gracia, Señor, por tu fuerza. No tenemos nada de qué jactarnos. No somos hombres fuertes, somos hombres débiles que tenemos a un fuerte Dios. Ayúdanos, Señor, aquí a tu iglesia, a poder ser una iglesia que ame tu palabra, ame la sana doctrina, pero que también la obedezca, Señor. Y yo sé que tu gracia es suficiente para ayudarnos a poder vivir lo que predicamos y lo que estudiamos. Que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias.